hay un tema que salió digamos, al ámbito académico en el 2019 en el ILTS y es la oncología de trasplantes. Y no sé si ustedes habían pensado en esto, pero eh, el hígado es el único órgano sólido susceptible de ser trasplantado para manejar los tumores. No hay ningún otro órgano en que usted pueda, pues usted quita pedazos y quita cosas, pero pues nunca quita todo el órgano para trasplantar. Y ese es el hígado, y eso da, digamos, un nacimiento a esta especialidad que tiene en el momento en el scope estos tumores. El primero es el carcinoma hepatocelular, que era el tumor que nosotros usualmente pues trasplantábamos o que hemos trasplantado con mayor frecuencia, el colangiocarcinoma intrahepático, tumores hepáticos infantiles, algunos de ellos, las metástasis del cáncer colorectal y el carcinoma neuroendocrino secundario, que es una enfermedad metastásica. Entonces, em, es una especialidad que tiene algunos principios básicos del manejo y digamos que al principio cuando se empezaron los trasplantes, la gente pensaba que usted quitando el hígado podía quitar, digamos, la mayoría de esos tumores que no podía quitar porque era un compromiso completo, pero esos pacientes usualmente morían en el postoperatorio inmediato por recurrencia, dado que la inmunosupresión, pues lo que hace es quitar toda esa vigilancia inmunológica y el tumor lo que hace es replicarse de manera más rápida. Entonces fue un fracaso absoluto en términos oncológicos, pero se dieron cuenta que haciendo algunos, digamos, principios básicos y restringiendo esas indicaciones, los pacientes les puede ir bien. Lo primero es haber logrado una resección completa y radical del tumor primario, que también se aplica a los tumores neuroendocrinos, o sea, quitar el tumor primario es importantísimo, aunque en algunos de los papers publicados, pues el tumor primario lo quitaban al tiempo de la cirugía o se lo encuentran en la cirugía, lo cual de pronto es un error. Que tenga un comportamiento biológico favorable para que sea exitoso, y eso tiene que ver con diferenciación, en caso de tumor neuroendocrino, con la tasa de replicación y, por ejemplo, el Ki67. Marcadores tumorales en general, la genética, que pues es hacia futuro, todos los marcadores genéticos tienen que ver con pronóstico, respuesta a la terapia puente que tenemos en tumor neuroendocrino y la ausencia o recurrencia de progresión en tiempo de espera. Hay dos tumores que han, digamos, marcado el hito en esos últimos años en términos de oncología de los trasplantes, que son el carcinoma colorectal y el tumor endocrino, que se parecen mucho. Primero porque ambos son metastásicos, no son primarios del hígado, son metastásicos, vienen de otro lado. Y segundo porque tienen esas condiciones básicas que son importantes. Ustedes ven aquí que la sobrevida llega a los 5 años con trasplante de un carcinoma colorectal metastásico 83%. La sobrevida entonces, con casos bien seleccionados de carcinoma colorectal llega al 83%, gente con metástasis hepáticas, mientras que en neuroendocrino podemos llegar a 5 años hasta al 97%. Hay condiciones que ustedes ven ahí, como por ejemplo la histología del primario. Todo esto se parece, fíjense ustedes que son absolutamente idénticos. Las imágenes que no tengan enfermedad extrahepática, los marcadores que en el caso de colon es BRAF, o antígeno carcinoembrionario, en caso de neuroendocrino, pues es el Ki67, por ejemplo, que no haya progresión de la enfermedad, y la observación desde el tiempo del diagnóstico hasta el trasplante mismo. ¿Qué es lo que pasaba antes o qué es lo que hemos hecho antes, digamos, en términos generales con el tumor neuroendocrino? Primero, llevar la cirugía al primario, o sea, bien sea del intestino medio o no, y después hacer un tipo de cirugía local que puede ser una patectomía parcial o radiación por radiofrecuencia o cualquier cosa de estas, que tenía en pacientes seleccionados una sobrevida a 3 años del 83%, a 5 años pues baja un poco y a 10 años 42%. Recuerden ustedes que el tumor neuroendocrino tiene la ventaja de que es un tumor de una, digamos, progresión muy, muy lenta. Pero versus qué? Versus pacientes con solo terapia local que pueden tener una sobrevida apenas del 30%. Entonces, digamos que la cirugía siempre ha seguido siendo, digamos, uno de los pilares fundamentales del manejo de estos tipos de tumores. Y hay que tener en cuenta, pues, que el tumor neuroendocrino no es el típico paradigma en el cual usted tiene el primario y después la metástasis, sino que usted solamente le presenta con metástasis. O sea, lo primero que se da cuenta es que le hace una ecografía y tiene metástasis y no tiene ni idea que tenía un tumor neuroendocrino. Y todo en tumores neuroendocrinos difiere, pues, de los otros tumores. Entonces, es como un tema complejo y heterogéneo. Hay un tema importantísimo en términos quirúrgicos y es la micrometástasis. Usted en cirugía y en imágenes opera hasta donde puede ver. Usted le pregunta al radiólogo, bueno, y hasta no, que está el hígado izquierdo, pero usted no tiene ni idea si en el hígado derecho pues hay tumores. Entonces usted hace la cirugía basado en los principios fundamentales del ojo, no más. Pero la micrometástasis son algo que permanece en el hígado contralateral o en la circulación enteroportal o en ganglios y usted no los ve simplemente hasta que no sean manifiestos. Entonces lo que hemos hecho es esto, es la cirugía del primario,
con un tipo de recurrencia. La mayoría de las recurrencias son hepáticas y se presentan en los primeros años, y usted las recurrencias las trata, si son hepáticas, con tratamiento sistémico, pero también le puede hacer ablación, puede hacer reembolización, una hepatectomía parcial o un trasplante hepático, que tiene la ventaja, y ese es el punto más grande, de eliminar las microsiembras. Y este cuadro es el que tiene uno en la cabeza como cirujano todo el tiempo, y es que es resecable. Entonces el famoso tumor que usted ve, la pepa, pues si usted dice, "Esto lo puedo operar". ¿Hasta dónde resecable? El trasplante hepático, ¿qué le agrega resecabilidad? Lo que hace el trasplante hepático es agregarle un peldaño más de resecabilidad. O sea, aquellos que usted decía, no alcanzo porque no me queda tu hígado suficiente, pues lo quitan. ¿Y de dónde, para qué lado es cuando usted tiene una enfermedad que no es, digamos, oncológicamente, que, pues la cirugía no es quirúrgica, no es oncológica completa, sino que es paliativa, y es cuando la enfermedad se vuelve sistémica, y esas son las cosas que no logramos saber? Pero si nosotros logramos aumentar la resecabilidad, seguramente vamos a impactar la enfermedad. Entonces, la curabilidad de estos tumores, la curabilidad quirúrgica, que es a lo que nosotros vamos como cirujanos, depende de qué tanto logremos ampliar nosotros la resecabilidad que está en este punto. Y el trasplante hepático lo que hace es eso, como les acabo de decir. Ese es el famoso caso que inclusive en los Estados Unidos hizo que cambiaran la manera como se distribuyen los órganos. En el 2009 se comenzó a evaluar en Estados Unidos y en UNOS cómo hacer para ponerle prioridad a los tumores neuroendocrinos, y se agregaron unos puntos de excepción para poderlos trasplantar, porque son personas que tienen una función hepática usualmente bien, y no les da prioridad en la lista de espera. Entonces toca esperar como muchos años para que se pudiera trasplantar. Y la muerte de Steve Jobs, del director de Apple, del dueño, hizo que se cambiaran, o por lo menos que se tuvieran en cuenta las metástasis hepáticas de neuroendocrino como una prioridad para trasplante, y se llaman las excepciones del MELT. Entonces se agregaron algunas excepciones para poderlos trasplantar de manera rápida, porque él tuvo problemas de tiempo en trasplantarse además. O sea que no estaban tan errados cuando decían trasplantaron a Steve Jobs, pero no le sirvió. No, seguramente nos demoramos en hacerlo. La incidencia en los Estados Unidos de tumores neuroendocrinos pues ha subido de manera exponencial, diría yo, y esto seguramente por la mayor tipo, o por la capacidad de detección que tenemos ahora, y la prevalencia también ha subido en los Estados Unidos. El problema de esos tumores, y yo creo que es lo que vamos a hablar aquí, es que son heterogéneos. Yo creo que son enfermedades todas diferentes, y las hemos puesto todas en el mismo grupo, y eso es un lío en términos de trasplante y pronóstico. Pero digamos que a pesar de la rareza, porque son raros, en los últimos 30 años no se ha agregado sobrevida. Yo pienso que la única sobrevida, ustedes me dirán los oncólogos, que se ha agregado es lo que está pasando actualmente con el trasplante de hígado en pacientes altamente seleccionados, y les voy a mostrar que realmente hay un impacto en sobrevida y en recurrencia. Este probablemente es la revisión más grande, digamos, de las estadísticas, y ustedes ven que la variedad de este tipo de tumores inclusive cambian el pronóstico de acuerdo al origen. Entonces, es muy complicado comparar un trasplante que tiene origen en duodeno a un trasplante que tiene origen en un primario que no sea el tracto gastrointestinal o de la circulación enteropancreática. Ustedes ven que inclusive, por ejemplo, el duodeno le va mucho mejor que un tumor de páncreas en términos de sobrevida a largo plazo, pero es muy, muy heterogéneo. Lo cierto es que en tumores neuroendocrinos y metástasis, lo que trasplantamos son tumores de origen, o que tengan esa circulación enteroportal, o sean de ese origen. Ustedes ven aquí que los tratamientos, pues la diseminación se hace a través del sistema porta, y ese complejo porta, que es hígado, la vena porta y todo el intestino, es lo que hace que se comporte como un mismo órgano. Y eso lo vemos en metástasis colorectales. Cuando nosotros un paciente lo vamos a operar y tiene unos ganglios por fuera, o tiene elementos tumorales por fuera de esa circulación porta, no le va tan bien. Y esto es lo que hace que los tumores neuroendocrinos se comporten como un órgano confinado al sistema porta, y para nosotros el sistema porta es muy importante. Esta es la primera publicación grande, que fue publicada en Alemania por Bernstein y Peter Neuhaus, que conozco bien, ya se retiró, y esto me produce un montón de nostalgia, porque significa que el tiempo ha pasado y que yo me estoy envejeciendo. Peter pues se fue el jefe en Charité en Berlín mucho tiempo, pero era residente. Imagínense ustedes la vaina. Era residente y publicó estos primeros 30 casos, y el primer caso que publicaron era un hígado que pesaba 17.4 kilos, de una paciente muy, muy joven, que fue exitosamente trasplantado. Imagínense, la paciente pesaba 48 kilos y le quitaron 17. Entonces, imagínese usted el hígado, o sea, era por hepatomegalia, un compromiso masivo. La paciente sobrevivió, pero se murió después del trasplante.
por enfermedad, en progresión de la enfermedad, se murió 8.5 años después del diagnóstico y 3.5 años después del trasplante. Esto no es muy bueno, pero es mejor que si no le hubieran hecho nada. Entonces, digamos que aquí está todos los casos. Aquí Pittsburgh también es una historia muy impresionante porque el primero que publicó fue Iwasaki, que era el alumno de Starzl preferido japonés, hijo de un piloto de la Segunda Guerra. Es una historia súper apasionante. El tipo era que le hacía todo a Starzl en Pittsburgh. Publicó estos 7 primeros casos, no le fue tan bien. Y la sobrevida general era esta, que a pesar de que no era tan buena, pues ustedes miran que eso, a los 36 meses tenía una sobrevida del 40% en pacientes que tenían un compromiso masivo hepático que probablemente hubieran muerto de una disfunción hepática, seguramente si no se hubieran trasplantado. Entonces ahí está. Dentro de las guías del ENETS está el trasplante hepático aquí con el 1% de las posibles terapias de manejo y es un grupo muy, muy, muy pequeñito de pacientes. Ustedes ven aquí todas las combinaciones de resección, cirugía, eh, 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 radioablación por radiofrecuencia, quimioembolización, todos grado 1, grado 2 y el trasplante, digamos aquí, ocupando un lugar muy, muy pequeño. En el tiempo han habido estudios que lo que han hecho es darnos elementos para saber cuáles pacientes, qué selección es la que debemos hacer para que se puedan trasplantar. Y aquí está el primer estudio, eso es alemán, era aquí, Alemania, analizados. Y este estudio lleva a la conclusión de que la edad es muy importante. Y eso se confirma después con Mazaferro. Por encima y por debajo de 55 años cambia por completo el pronóstico. Y la resección simultánea del tumor primario también es importante. Uno como cirujano, y eso lo hemos hecho aquí vivido, pues se siente a veces, sobre todo cuando está recién salidito, como Superman, entonces venga, hagámosle trasplante, hagámosle el Whipple y quitemos la cola del páncreas y hagamos una exanteración y cambiamos el intestino porque pues, somos capaces, pero resulta que eso no sirve en términos oncológicos. Entonces, digamos que aquí de este estudio lo que nos queda importante es que la edad y la resección del primario al tiempo no es buena, por encima de 55 y hacerlo no es bueno. Esto, digamos, es una cosa súper importante. Uno en trasplante, cuando mete a alguien en lista de espera, piensa que entre más rápido el trasplante, mejor. Pues, claro, resulta que aquí no, que aquí a los que se demoraban más en trasplantarse les iba mejor y eso tiene que ver con el comportamiento de la enfermedad. Es importante que sus pacientes tengan un comportamiento estable de la enfermedad durante un tiempo para que el comportamiento biológico le dé a usted un grado de seguridad y lo trasplante no siendo un tumor agresivo. Entonces, fíjense ustedes que los pacientes que se trasplantaron con más de 67 días le fue mejor que los que se trasplantaron más rápido. Entonces ahí digamos que comienza usted a tener elementos para decir cuáles se deben trasplantar y cuáles no. Bueno, aquí más o menos lo mismo. Esto es un estudio grande publicado en el 2013 por un autor francés, en lo cual los factores de riesgo, como por ejemplo hepatomegalia, eso que operaron en Virchow, en Berlín, pues no era tan bueno operarlo porque era un hígado masivo con hepatomegalia. A esos tampoco les va bien. Ustedes ven que el paciente efectivamente con componente hepático grande, pues comienzan a tener esa parte clínica que le dan a uno como cirujano ganas de cambiarle el hígado porque es que no le cabe, pues no les va bien. La resección del primario más el trasplante tampoco y la edad, o sea, aquí confirma que dependiendo de esos factores, pues el paciente le va mejor o no. Este es otro estudio alemán con 119 pacientes, donde dividían las metástasis en varios tipos. Entonces, la primera, ya les voy a mostrar la clasificación, son las metástasis, de pronto me adelanto un poquitico para mostrarles, son las metástasis tipo 1, que son estas, que son básicamente un nódulo que usted puede llevar una patectomía y ya. Entonces, digamos que en esa no hay discusión. En esta, que son un nódulo dominante con algunas lesiones periféricas, que es la tipo 2, que se presenta, digamos, en el 15% más o menos de los casos, también la cirugía con una terapia adicional como una rehabilitación puede ser el tratamiento y el compromiso masivo que se presenta difuso, que son el 65% de esos pacientes, que definitivamente no hay terapia quirúrgica que sirva sino el trasplante. Ustedes ven que aquí, digamos, la mayoría de los pacientes obviamente con tipo 3 pues van a trasplante. Esto no tiene como batería, ¿no? Pero bueno, aquí está. Van a trasplante mientras los otros pacientes pueden llevar a resección. Y pues obviamente el pronóstico depende de esa extensión de la enfermedad, de la extensión de la enfermedad. ¿Cuál es la comparación con la terapia? Uy, 5 minutos. La comparación con la terapia, pero empecé más tarde, no sé cómo me lo estás contabilizando.
Obviamente la terapia local no es tan buena. Si ustedes ven la sobrevida de pacientes con terapia local, pues no es tan buena. Sin embargo, para los pacientes trasplantados en este estudio, a los 5 años, 67%, que es mejor. Ustedes vieron la comparación con los datos previos y la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años de 48%. Voy a ir un poco más rápido. Esto tiene mucho que ver con el comportamiento del tumor en sí mismo. Ustedes se dan cuenta en el estudio PROMIS que básicamente son los pacientes que se les da análogo de somatostatina. Aquellos con carga tumoral alta o baja, pues tienen diferentes respuestas y la sobrevida es diferente. Entonces, al final, lo que quiere decir esto es que la carga tumoral es muy, muy importante para la respuesta y el tratamiento en trasplantes. En este estudio grande francés, pues nos damos cuenta que los pacientes se comienzan a operar de acuerdo a los hallazgos. Por ejemplo, la hepatomegalia, que se operaba al principio como uno de los factores que más impresionaban, pues en el año 2000 a 2009, en esta gran serie de pacientes que es europea, pues baja de manera importante. Los intervalos que son para trasplantarse rápido o lento, pues también se comienzan a prolongar. Entonces, todo esto que les he mencionado al final comienza a jugar un rol muy importante en este tipo de, digamos, de elección de los pacientes, de tal manera que tengan unos mejores resultados. Entonces, en el 2007, el doctor Mazzaferro publicó los criterios que básicamente son los que nosotros en el protocolo, y son muy restrictivos, seguimos para trasplantar a un paciente. Primero, pues que tenga el diagnóstico confirmado, que sea drenado por el sistema Porta, como les acabo de explicar, que el compromiso metastásico no sea inmenso, o sea, que esa famosa hepatomegalia o tumores o hígado lleno de tumor no sea el caso, por ejemplo, que tenga una buena respuesta a la enfermedad durante 6 meses como mínimo, o sea, que el paciente esté estable durante 6 meses, la edad sea menor de 50 años. Los criterios de exclusión son estos, que no me voy a detener en ellos, pero básicamente son contraindicaciones. Y pues obviamente la carga tumoral. Aquí lo que tenemos que hacer para definir qué paciente vamos a trasplantar es reducir la carga tumoral, los efectos adversos para poder tener una mejor sobrevida después del trasplante. O sea, estos pacientes no, estos pacientes de pronto sí. Esto es lo que nos publicó, nos enseñó el doctor Mazzaferro, y él hizo un estudio en el 2016 donde, aplicando estos criterios con 88 pacientes, los dividió en dos grupos de trasplantados y no trasplantados. Es un estudio con sesgos, con un seguimiento medio a 122 meses, en los cuales se dio cuenta que los más jóvenes son los que les iba mejor, que los que se trasplantaron tenían más terapia regional previa, o sea, radiodablación o quimioembolización, y recibieron menos análogos de somatostatina previo al trasplante. Aquí están, digamos, los datos. Obviamente no pretendo que lean estos, pero sí estas conclusiones. Y eso fue lo que Mazzaferro encontró, pero también encontró que la edad no solamente es que sean más jóvenes, sino que en un cierto rango de edad que les iba bien. Entonces, de los 40.5 años a los 55 les iba mejor que si eran más jóvenes. Probablemente porque esos jóvenes tenían una enfermedad hepática mucho más extensa, y los mayores están por acá, pues se mueren de otras cosas o comorbilidad asociada, entonces no les iba también. Entonces tampoco es que muy joven más lo trasplanto, sino que el rango también es bastante importante. Bueno, esto es el estudio de Mazzaferro. Aquí están los resultados. La sobrevida a 5 años del 97%, de a 10 años del 88%. Voy a ir muy rápido acá. Y aquí está el tiempo de la progresión. Los que no se trasplantaron, pues tenían obviamente una progresión mucho mayor que los trasplantados. Estos gráficos, el que más me importa aquí de pronto es el beneficio del trasplante. Nosotros, cuando hacemos cualquier procedimiento médico, tratamos de mostrar cuál es el beneficio. Realmente el beneficio existe, pero ustedes miren los números y cuándo se da el beneficio mayor. Entonces, a los 5 años, aquí está la diferencia entre los meses de sobrevida de los pacientes que trasplantaron, no, apenas de 6.8, pero a 10 años el beneficio del trasplante es inmenso. Estamos hablando de un beneficio de sobrevida de 38 meses. Entonces, en la medida que pasen los años, ese beneficio va aumentando. Entonces, claramente el trasplante impacta miles de cosas. Y aquí está la comparación del trasplante en términos de sobrevida con otros tipos de terapia, como por ejemplo la sistémica, la quimioembolización o las terapias dirigidas, en las cuales el trasplante está muy por encima de la media del manejo de estos pacientes. Entonces, ¿quién debe ser trasplantado? Pues deben ser trasplantados los pacientes con carga tumoral baja, con grado de diferenciación bajo, y muy parecidos a aquellos que tenían. Miren ustedes en el estudio de Mazzaferro cómo se parece esta gráfica de sobrevida al estudio The survival chart is very similar to the other one, which is with somatostatin aquí en este grupo, y estos pacientes patients in these groups are the ones that have to be transplanted. Good differentiation. masivo y una tiempo de enfermedad, digamos, en el momento. Entonces, este es el momento para llevar un paciente a trasplante.
Y básicamente es una de las conclusiones más grandes, ya que se me está acabando el tiempo, y es que el paciente pues se debe trasplantar como parte de un abordaje terapéutico multimodal. No ha acabado todavía, y en no se me pare. Eh, Voy a adelantarme un poquitico. Aquí hay unas condiciones trasplantológicas. Yo sé que aquí no hay muchos trasplantólogos que deben ser tenidas en cuenta, porque la parte oncológica es importante, pero es que el trasplante tiene otra condición. La primera de ellas es la utilitariedad del hígado. O sea, los órganos no se pueden darle a cualquier persona que tenga una sobrevida menor porque usted está afectando el resto de enfermedades. Entonces, usted tiene que entrar en el grupo de que también le sirva a los que trasplantamos poner hígados de estos. Entonces, debe ser mejor que la sobrevida del NET sin tratamiento, o con tratamiento sistémico o con tratamiento regional. La sobrevida que se pierde con el trasplante debe ser tenida en cuenta. Recuerde que usted al trasplante le da inmunosupresión. Los trasplantes viven usualmente 7 años menos de los que usted iba a vivir de acuerdo a la enfermedad de base. Entonces usted también le va a quitar unos años de vida con tratamiento de inmunosupresión más la terapia que se le va a dar sistémica. Entonces es una condición de trasplante que se debe valorar en este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta el riesgo de progresión de la enfermedad en lista de espera. Eso no lo hemos medido y tiene que pues mirarlo uno. Y la recurrencia del tumor. Los donantes cadavéricos son donantes, son a los que le apuntamos, pero hay que tener muy en cuenta los donantes vivos porque probablemente no va a afectar a ese cohorte de trasplante grande que está esperando órganos, no le va a quitar órganos y probablemente va a acelerar su trasplante si es necesario. Eh, Importante dentro de la evaluación, tener las imágenes con contraste, pero la difusión es muy importante porque la difusión mejora la detección de metástasis menores de 1 centímetro en tumores neuroendocrinos, que inclusive tiene una sensibilidad un poco más alta que el PET con galio. Entonces, siempre hacer difusión, el PET con galio, pues obviamente importante para el seguimiento o no, y pues los 1567 más altos, hacerle PET con FDG. Este es el ejemplo de un trasplante, la resección del tumor primero del tiempo, un trasplante neuroendocrino con este tipo de hígados inmensamente grandes. Yo no me voy a tener mucho acá porque los criterios son muy parecidos en todas digamos, escalas, y pues yo creo que para terminar por aquí, pues ya se acabó el tiempo. Estas son las conclusiones, que son las que acabo de decir durante toda la charla. eh, los criterios deben ser restrictivos y proveen los resultados a largo plazo que son sin precedentes. Fíjense las sobrevidas que le estamos dando a 5 años del 95%. Se incrementa en el tiempo el beneficio, o sea, 5 años no es tan grande, pero a 10 años el beneficio es inmenso. La sobrevida a largo plazo impacta seguramente de manera positiva la calidad de vida y es costo efectiva en términos de terapias adicionales. Y las medidas de sección y el donante vivo se deben pues, de tener en cuenta para trasplantar más rápido y no afectar la lista de espera de trasplantes. Mil gracias.